Bienvenidos a la tercera temporada del podcast de Amalia. Descubriremos el maravilloso mundo de las emociones. Esta temporada se llama Mis emociones y yo. Las iremos conociendo a todas, en general, por separado, por familias, por parejas, para que finalmente tú sepas que siempre puedes decidir qué hacer con lo que estás sintiendo. Te espero en nuestra tercera temporada. Este tercer episodio me encanta, porque te quiero presentar al miedo de manera diferente. ¿Cómo te presentaron al miedo en tu vida? ¿Qué te dijeron de él? Cuando se presentaba el miedo en tu vida, ¿qué era válido y qué no era válido? Para mí es tan importante reflexionar en cómo nos presentaron a las emociones, porque dependiendo de cómo te la presentaron es cómo te llevas con ellas. Y te digo algo, al miedo no nos los presentaron bien. Hoy hablaremos de la familia del miedo. Cuando nos los presentaron, es como si yo te dijera que una persona cuando llega a tu vida te va a quitar la fuerza. Cuando llega a tu vida te va a debilitar. No vas a poder hacer nada. Te vas a quedar indefenso, sin opciones y sin recursos, paralizado y totalmente en una postura de no poder hacer nada. Si alguien te presenta una persona así, tú dices, yo no quiero conocer a una persona así. Pues, ¿qué creen? Lo mismo pasó con el miedo. Te dijeron que era débil, que tenías que ser valiente, que los miedosos no podían estar ahí, que el miedo era de cobardes. También te dijeron que el miedo te iba a paralizar, te iba a detener en la vida y te iba a ofuscar. Nada más erróneo que esto. Qué importante es conocer al miedo como es. Y hoy te invito a que lo miramos diferente para que podamos relacionarnos con él de un lugar diferente, desde otra mirada, desde otro punto. Vayamos descubriendo al miedo y a su familia. Lo primero que te quiero decir es que hay un miedo primario que tiene que ver con que se activa ante un peligro real e inminente. Cuando hay un peligro real e inminente, nos pone en riesgo, nos hace sentir en una zona, en una postura, en un lugar en el que no estábamos anteriormente. Y cuando estamos en riesgo, ¿qué va a hacer nuestro organismo? Porque además nuestro organismo es maravilloso. Y recuerden que las emociones se producen ante aquello que está sucediendo, se producen ante aquello que está pasando. Y si hay un peligro real, vamos a producir miedo. Sobre todo la amígdala cerebral se va a encargar de ayudarte a que produzcas la cantidad de miedo adecuado que requieres para enfrentar ese peligro real que te hace sentir en riesgo. Este miedo primario, ¿saben hacia dónde está dirigido? Hacia la sobrevivencia. Está dirigido a que tú te mantengas vivo en esta situación. Tiene que ver también con la evolución del hombre, cuando sí teníamos que sobrevivir de cosas interesantes, de animales interesantes, de experiencias interesantes. Y en este miedo primario, el ser humano tenía estas respuestas primarias que hoy también las tenemos, nada más ahorita vamos a ver la relación con el presente. Ante una situación de miedo, huir muchas veces es la manera de salvarte la vida. Después la palabra huir la tienen con una connotación negativa, pero la realidad es que a veces tienes que huir del peligro. A veces lo tienes que evitar. Si hay un lugar a donde hay una víbora, lo vas a evitar. A veces tienes que luchar y a veces te va a paralizar, pero quiero hablar de paralizarse con una connotación positiva. Voy a poner un ejemplo. Si hay un animal que te quiere atacar y ese animal lo que no necesita es movimiento, quedarte paralizado no es sinónimo de debilidad. Al revés, es sobrevivencia. En alguna situación, a veces de violencia, no te tienes que mover. Y esa es la manera en la que te salvas la vida. Por eso, estas palabras tan importantes que te menciono hoy, huida, evitación, lucha o parálisis, siempre hay que revisar si son adecuadas a las circunstancias. Tenemos que cambiar el vocabulario. Huir no siempre es malo, evitar no siempre es malo, ni luchar ni quedarte paralizado. Ya hablaremos cuando estas palabras sí nos hacen daño, cuando huimos de lo que no tenemos que huir, cuando evitamos lo que es real, lo que tenemos que enfrentar,
cuando luchamos contra algo que no es un enemigo o que no está sucediendo, o cuando nos paralizamos por experiencias previas o por situaciones que nos hacen que en ese momento sintamos que no tenemos los recursos. El miedo se siente en tu cuerpo y al sentirlo en el cuerpo vas a ver una característica especial del miedo. El miedo va a agudizar tus sentidos. El miedo va a hacer que cada uno de tus sentidos oiga más, descifre más, vea mejor. ¿Y por qué necesitamos esto? Porque como estamos ante un peligro, tenemos que usar todos nuestros sentidos para ver cuál es la mejor manera de responder a eso que está sucediendo. Ahorita hablé de este miedo primario que tiene que ver mucho con la sobrevivencia. Pero aún en esta época moderna tenemos que seguir sobreviviendo. Lo que pasa es que los peligros son diferentes. El miedo ha ido evolucionando. ¿Te acuerdas que te mencioné que el miedo te hace sentirte en riesgo? Desde ahí quiero ir aterrizando cómo el miedo en su evolución se siente hoy en esta época. ¿Cuáles son los peligros reales en este mundo acelerado? ¿Qué te hace sentir a ti que estás en riesgo? Y ahí podemos empezar a mirar el miedo desde esta época moderna. ¿En qué lugares te sientes tú en riesgo? Con esta prisa de la vida, ¿cuándo te sientes desprotegido? En el presente, el miedo se activa cuando sentimos una amenaza a nuestra seguridad, de cualquier tipo. Imagínate sentir una amenaza a tu seguridad física, emocional, social, económica, laboral. Sentir una amenaza. Nada más recuerden que tenemos que tener cuidado que esa amenaza yo no me la esté imaginando, que esa amenaza no sea algo que yo estoy suponiendo, algo que veremos en otro episodio, que es que cuando al miedo le meto lo que no está sucediendo y activo escenarios y pensamiento catastrófico y negativo, ese miedo deja de llamarse miedo y se llama temor. Y el temor sí te paraliza. El temor es otro escenario. Ahorita regresemos al miedo, que es con el que nos tenemos que amigar y tenemos que decirle a la humanidad que el miedo es algo hermoso si se maneja bien. No se siente cómodo y no es agradable, pero su función es hermosa y adecuada porque te va a ayudar a ir recuperando esta sensación de seguridad aunque te sentiste amenazado. Regresemos a esta reflexión. ¿En qué situaciones en el presente te sientes amenazado o en riesgo? ¿En qué situación en el presente tú sientes que no estás en una zona segura? Dicho de otra manera, ¿cuándo estás en alerta? Recuerda que hay una alerta real cuando respondes a lo que está sucediendo, te sientes amenazado en una zona desconocida y tienes que ir trabajando en adaptarte a ese nuevo escenario. Pero muchas veces no es real y es una alerta que ya inventamos y construimos y que hoy en el presente muchas veces tenemos alertas que no son del todo sanas, cosas que te alertan y no están sucediendo. Quiero entonces hablar del miedo sano en lo cotidiano, porque sí es real que el miedo es parte de nuestra vida y en lo cotidiano ha estado, está y va a estar. Solamente que recuerda que no lo confundas con aquellas cosas que no son miedo. Porque si lo confundimos con ese temor, ansiedad, angustia, al confundir el miedo, lo connotamos como negativo. Al amigarnos con el miedo, entendemos que el miedo como miedo es una emoción básica que en lo cotidiano te va a ayudar a adaptarte. ¿Cuándo surge el miedo en lo cotidiano? El miedo surge ante lo nuevo, lo diferente y lo desconocido. 3 palabras claves: lo nuevo, lo diferente y lo desconocido. Cuando tú estás en un escenario así, de manera cotidiana, tú vas a sentir que tu cuerpo está en alerta, atento, observando porque algo es diferente. ¿Y cuál es el llamado del miedo? El miedo lo que te dice es: oye, estás en un escenario distinto, estás en una situación diferente, te tienes que adaptar.
Observa, escucha, mira qué decisiones tienes que tomar para que puedas avanzar en esta nueva situación que estás viviendo. El miedo responde a cosas reales. ¿Cuál es la función central del miedo entonces? Este miedo en lo cotidiano es adaptarte de una manera adecuada al contexto. Es adaptarte de una manera funcional ante esta situación que está surgiendo. El miedo te invita a protegerte. ¿Saben una ventaja del miedo que me encanta? El miedo te vuelve precavido. No temeroso, yo no estoy hablando de la parte negativa, sino de esta parte precavida, de saber que hay peligros y que te tienes que cuidar. ¿Cuántas conductas de riesgo hay? Porque la gente dice, no pasa nada. Claro que a veces pasa. Este miedo es el que te dice, no manejo borracho, no voy a esa velocidad, no tomo tanto, porque te dice, cuidado, protégete, no necesitas eso. Vean qué maravilla del mensaje del miedo. Ser precavido, escucharte, saber cuál es tu límite, saber decir, aquí ya no, porque me estoy protegiendo. Muchas veces el miedo, cuando surge por primera vez, tenemos que enfrentarlo y después ya se vuelve conocido. Por ejemplo, un niño que por primera vez se echa de un trampolín o de algo, va a tener miedo la primera vez. Después, si le gusta, ya va a ser conocido y lo va a disfrutar. Y así nosotros. Las primeras veces vas a tener una sensibilidad especial del miedo, pero conforme eso deje de ser conocido y se vuelva familiar, ya no vas a tener el miedo. Es decir, va a estar presente el tiempo en tu vida que necesitaste para que algo diferente se hiciera conocido. Y así te vas a hacer una persona cuidadosa. Vas a medir el peligro. Vas a darte cuenta de hasta dónde puedes o no puedes. Y en lo cotidiano, una persona que maneja bien el miedo es una persona que va muy consciente en la vida. Y créanme que la persona que va consciente en la vida lo agradeces, porque va pendiente de él y de ti. La gente que no está atenta a esto, le vale. Y hemos escuchado muchas situaciones que no era adecuado algo, que no era correcto y que tenía que medir un peligro para proteger y protegerse y protegernos a los demás. Y por último, te quiero hablar de ese miedo existencial, que también tiene una parte linda. Es ese miedo que nos dice, ante estos temas existenciales de la vida, con una connotación positiva, ¿cómo quieres vivir esto? ¿Cómo quieres enfrentar esto que estás sintiendo, esto que está sucediendo, esto que está pasando? Este miedo existencial es el que te lleva a tu interior a decidir cómo vivir algo que está sucediendo. Es este miedo que te lleva adentro a decir, ¿cómo vivo esto? ¿Cómo me protejo ante esto que estoy viviendo o que voy a vivir? ¿Cómo me relaciono con esta persona? El miedo existencial te hace planteamientos bien significativos de cómo sentirte seguro y protegido en estos temas de la vida que nos suceden en lo cotidiano. Hablaremos en otro episodio de la familia del miedo. Créanme que tiene una familia numerosa y si el miedo se exagera o se disminuye, no vamos a tener una respuesta adecuada. Van a ver qué interesante es conocer a la familia del miedo. Te espero. Esta es una producción de videopodcast.mx.